Ya vimos cómo los contratos internacionales se regulan preponderantemente por la autonomía de la voluntad material y que en subsidio encontramos a la costumbre internacional, los usos, prácticas y en algunos casos tratados con normas materiales uniformes. Solamente para las cuestiones no reguladas por estas fuentes mencionadas debemos recurrir a la regulación conflictual de los contratos internacionales. Ya hemos analizado la jurisdicción internacional en materia contractual, las distintas fuentes y los criterios atributivos de jurisdicción. Pero pasando al derecho aplicable a los contratos internacionales, siguiendo por Lagarde, podemos advertir que hay principios como la autonomía de la voluntad. En los contratos internacionales es el campo propicio para la autonomía de la voluntad, y en particular a través de la autorregulación, la regulación que establecen las partes para su contrato, por remisión a reglamentaciones privadas. Por ejemplo, incorporando a su contrato una cláusula de Incoterm. Es lo que se llama incorporación por referencia. También encontramos entre los principios del derecho aplicable a los contratos internacionales la intervención del Estado. Si por un lado prima la autonomía de la voluntad, también es cierto que el Estado limita a través de normas de policía esa autonomía de la voluntad. Por ejemplo, con regulaciones del derecho de la competencia, la protección de partes débiles, como los consumidores de seguros, de transportes. Y otro principio es el principio de proximidad. Es la búsqueda del derecho más próximo para regular a un contrato internacional. La autonomía de la voluntad en los contratos internacionales podríamos decir que es como una moneda con dos caras. Una de las caras la vemos en esta primera parte del artículo 2651 y la otra cara con el inciso C del mismo artículo. Podemos advertir la diferencia entre ambas normas. Vemos que en la primera tenemos una norma de conflicto. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes. Está indicando el derecho de qué Estado, el elegido por las partes, va a regir diversos aspectos de un contrato. En tanto que en el inciso C dice que las partes pueden establecer de común acuerdo el contenido material de sus contratos, normas materiales, autonomía de la voluntad material. Para pensar en el derecho aplicable a un contrato de compraventa, por ejemplo, de motocicletas, cuyo vendedor se encuentra domiciliado y con establecimiento en la India y el comprador en la Argentina, se pactó una cláusula ex-work Calcuta y que el pago se realizaría por transferencia bancaria a una cuenta de la vendedora en un banco de Nueva York. Las partes pactan la jurisdicción de los tribunales de la ciudad de Buenos Aires. Recordando la jerarquía de las fuentes normativas para un contrato de compraventa de mercaderías, vemos que en primer lugar regulará la autonomía de la voluntad material, por ejemplo, por remisión a los Incoterms, incorporando por referencia esta cláusula ex-work.
Desde ya que serán aplicables otros usos, prácticas del comercio internacional que regularmente observan operadores, por ejemplo, de las compraventas de motocicletas, como el caso que estamos analizando. Y pasando a ver si hay normas materiales uniformes, nos preguntamos si es aplicable la Convención de Viena de 1980 sobre contratos de compraventa internacional de mercaderías. En efecto, la India no es parte de la convención, y recordemos que por el inciso 1.1a de la convención requiere para su aplicación que las partes del contrato tengan sus establecimientos en distintos estados ratificantes de la convención. Como la India no la ratificó, este primer supuesto no se cumple. Pero por el artículo 1.1b recordamos que la convención también sería aplicable si el derecho aplicable al contrato es el de un país ratificante. Por eso tenemos que saber cuál es el derecho aplicable a este contrato para saber si es el de un país ratificante, en cuyo caso la convención se aplicará. Quien nos dirá cuál es el país cuyo derecho es aplicable será una norma de conflicto a través del punto de conexión. Y las normas de conflicto a un contrato las vamos a encontrar, por ejemplo, en los tratados de Montevideo de Derecho Civil, tanto el de 1889 como el de 1940, tienen normas de conflicto para indicar el derecho aplicable a los contratos internacionales. Pero claro, la India no es parte de ninguno de los tratados de Montevideo, razón por la cual no nos queda otra alternativa que aplicar la fuente interna. En materia de contratos, las diversas fuentes normativas establecen como puntos de conexión la autonomía de la voluntad conflictual, el lugar de cumplimiento del contrato y el lugar de celebración del contrato. Lo hacen de manera subsidiaria, cuando las partes hayan ejercido la autonomía de la voluntad conflictual, eligiendo el derecho de un Estado para regular su contrato, no será aplicable ni la ley del lugar de cumplimiento ni la del lugar de celebración. Se estará lo que hayan elegido las partes. Solamente en caso de que las partes no hayan elegido válidamente el derecho aplicable, se aplicará el derecho del lugar de cumplimiento. Y solo si la ley del lugar de cumplimiento no está determinada ni es determinable, será la ley del lugar de celebración del contrato. Estos puntos de conexión aparecen tanto en los tratados de Montevideo de Derecho Civil como en la fuente interna. Pasando a analizar la autonomía de la voluntad conflictual, vemos que en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1889 se guardaba silencio al respecto. Y esto obedece a que en la época prácticamente no se preveía la posibilidad de establecer el derecho aplicable a un contrato. En los tratados de Montevideo de 1940 se estableció en el protocolo adicional, en el artículo 5, que la jurisdicción y la ley aplicable, según los respectivos tratados, no pueden ser modificadas por voluntad de las partes, salvo en la medida que lo autorice dicha ley. Quiere decir que si el derecho que resulta aplicable según las normas de conflicto del tratado permite
la elección del derecho aplicable, en la medida que lo autorice dicha ley, entonces se podrá ejercer la autonomía de la voluntad conflictual, elegir el derecho aplicable al contrato. Actualmente, los 3 países que son parte del Tratado de Montevideo de Derecho Civil admiten en su fuente interna la posibilidad de elegir el derecho aplicable. Por lo tanto, como todas las leyes, en las propias palabras del tratado, como todas las leyes autorizan la elección del derecho aplicable, podemos decir que actualmente en el Tratado de Montevideo de Derecho Civil de 1940 es posible elegir el derecho aplicable, ejercer la autonomía de la voluntad conflictual. En el Código Civil y Comercial, la autonomía de la voluntad conflictual aparece receptada en el artículo 2651. Los contratos se rigen por el derecho elegido por las partes y que esa elección debe ser expresa o resultar de manera cierta y evidente de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Ciertas reglas que establece el Código Civil para el ejercicio de la autonomía de la voluntad. En primer lugar, el tiempo en que puede elegirse el derecho aplicable, y esto podrá ser al tiempo de celebración del contrato o incluso después. Si la elección del derecho aplicable se realiza después de la celebración del contrato, por ejemplo, una vez que ya el contrato tiene ejecución, lo que tendrá que respetarse es la validez del contrato, es decir, que no se aplicará en ese aspecto el derecho que hayan elegido las partes si según ese derecho el contrato que ya había sido celebrado no resulta válido y se afecta a derechos de terceros. Lógicamente, cuando se elige el derecho aplicable, se están eligiendo las normas de fondo de ese derecho, de manera que se excluye la posibilidad de reenvío. Como vimos, en el inciso C se recepta la autonomía de la voluntad material y en el inciso D la autonomía de la voluntad material por referencia a través de la incorporación de usos comerciales. Como límite a la autonomía de la voluntad aparecen los principios de orden público internacional del juez y sus normas de policía. Y también cuando a través de la elección del derecho aplicable se pretende evadir la aplicación de una ley extranjera imperativa, es decir, cuando las partes obran en fraude de la ley extranjera. Nunca debe confundirse la posibilidad de elegir el derecho con la posibilidad de pactar jurisdicción. En defecto de elección por las partes del derecho aplicable, el contrato se rige por las leyes y usos del país del lugar de cumplimiento. Esta es la norma de conflicto del artículo 2652, que es la norma subsidiaria cuando las partes no eligieron el derecho aplicable. La propia norma califica qué se entiende por lugar de cumplimiento. Si bien la redacción no es del todo feliz, la doctrina comparte que cuando se habla de lugar de cumplimiento, se hace referencia al lugar de cumplimiento de la prestación más característica del contrato. Y en primer lugar, se considerará que el lugar de cumplimiento de la prestación más característica del contrato es el que las partes hayan designado
por ejemplo, indicando el lugar donde el vendedor debe entregar la mercadería. Estarían designando el lugar de cumplimiento de la prestación más característica del contrato. Esto también puede ocurrir si las partes acuerdan la aplicación de una cláusula de Incoterms para su contrato, toda vez que en el punto A2 de cada una de estas cláusulas se indica dónde el vendedor debe entregar la mercadería, es decir, dónde cumple con la prestación más característica. Si no está designado el lugar de cumplimiento de la prestación más característica, deberá analizarse si no surge de la naturaleza de esa prestación más característica. Por ejemplo, pensemos en un contrato de obra. La obra no podrá ejecutarse en otro, que por ejemplo esa obra sea la construcción de un inmueble, esa obra no podrá ejecutarse en otro lugar que no sea donde está emplazado el inmueble. Surge de la naturaleza de la obligación del constructor. Por último, para el caso que no se haya designado dónde se cumple la prestación más característica, ni surja de su naturaleza, se entiende que el lugar de cumplimiento es el domicilio actual del deudor de la prestación más característica del contrato. Solo en caso de no poder determinarse el lugar de cumplimiento, es decir, no está determinado ni es determinable, tendremos en cuenta el punto de conexión subsidiario, lugar de celebración. El Código Civil y Comercial, como muchas normas modernas, contemplan una cláusula de excepción, siguiendo el principio del que hablábamos al comienzo de la clase, el principio de proximidad. Es decir, cuando la norma de conflicto indique como aplicable un derecho que quizás no tenga una relación estrecha con el caso. Por eso el artículo 2653 prevé que excepcionalmente, a pedido de parte y tomando en cuenta todos los elementos que se desprendan del contrato, el juez está facultado para disponer la aplicación del derecho del Estado con el cual la relación jurídica, es decir, el contrato, presente los vínculos más estrechos. Lógicamente, esto no procede cuando las partes han elegido el derecho aplicable. Los antecedentes de esta cláusula de excepción que flexibiliza el sistema del Código Civil y Comercial los podemos encontrar en la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales y en el Reglamento sobre la Ley Aplicable a las Obligaciones Contractuales de la Unión Europea, conocido como Roma I. Sintetizando, si hiciéramos un análisis de la jerarquía de normas establecida por el Código Civil y Comercial de la Nación, podemos pensar que en primer lugar está la autonomía de la voluntad material, en segundo lugar la autonomía de la voluntad conflictual, el lugar de cumplimiento de la prestación más característica, ya sea que lo hayan designado las partes, que surja de su naturaleza, o en defecto de esto, se lo considerará tal al domicilio del deudor de la prestación más característica. Subsidiariamente, el lugar de celebración del contrato. Y siempre está la posibilidad de que excepcionalmente y a pedido de parte, el juez aplique el derecho que presente los vínculos más estrechos con el caso.
Otra fuente de las normas de conflicto para contratos internacionales la encontramos en la Convención Interamericana sobre Derecho Aplicable a los Contratos Internacionales, que ha sido fuente para el legislador al momento de regular los contratos internacionales en el Código Civil y Comercial. En primer lugar, la Convención Interamericana establece ampliamente la autonomía de la voluntad conflictual. El contrato se rige por el derecho elegido por las partes. El acuerdo debe ser expreso o, al menos, debe desprenderse en forma evidente de la conducta de las partes y las cláusulas contractuales. En subsidio a la elección del derecho aplicable, si las partes no hubieran elegido el derecho aplicable, o si esa elección fuera ineficaz, el contrato se regirá por el derecho del Estado con el cual tenga los vínculos más estrechos. Vemos acá que el artículo 9 de la Convención Interamericana no recurre al típico método conflictual a través de los puntos de conexión, sino que establece una conexión bien flexible. Deja en manos del juez determinar cuál es el derecho que presenta los vínculos más estrechos con el caso. Por su parte, el reglamento Roma I de la Unión Europea también recepta como principio la autonomía de la voluntad conflictual de manera muy amplia. El contrato se regirá por la ley elegida por las partes y que esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o las circunstancias del caso. Amplia recepción de la autonomía de la voluntad conflictual. En subsidio, en el artículo 4, se establecen los puntos de conexión según el tipo de contrato de que se trate. Pero en términos generales, y salvo para el caso de derecho real inmobiliario o arrendamiento de un bien inmueble, en cuyo caso se rigen por la ley de situación del inmueble, en todos los demás casos, el reglamento determina como aplicable el derecho de la residencia habitual del deudor de la prestación más característica. Pero también encontramos en el inciso 3 del artículo 4 el principio de proximidad. Si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país, se aplicará la ley de este otro país. Por último, en los tratados de Montevideo, por ejemplo el de Derecho Civil de 1940, respecto de las formas del contrato, establecemos que se rige por la ley del lugar de celebración, en tanto que la existencia, naturaleza, validez, efectos, consecuencias, ejecución, dice, en suma todo cuanto concierne a los contratos, es decir, excluyendo las formas y solemnidades, y a la capacidad de las personas humanas para celebrar contratos. Bueno, para todos los demás aspectos, decíamos, se rigen por la ley del lugar donde los contratos deben cumplirse, el lugar de cumplimiento. El lugar de celebración como punto de conexión aparece subsidiariamente, es decir, cuando no puede determinarse el lugar de cumplimiento del contrato.
¿Cómo califica el lugar de cumplimiento el Tratado de Montevideo de Derecho Civil? Bien, tanto el Tratado de 1889 como de 1940 claramente se refieren a la prestación más característica cuando hablan de lugar de cumplimiento. Y esto surge del artículo 38 del Tratado de 1940 y del 34 del de 1889, porque establecen una clasificación según el tipo de contratos y más que según el tipo de contrato, según de una prestación, que lógicamente será la prestación no dineraria, porque fíjense que habla de que si el contrato tiene por objeto cosas ciertas e individualizadas o determinadas por su género o prestación de servicios, quiere decir que siempre está haciendo esta clasificación según el objeto de la prestación más característica, no de la prestación dineraria, toda vez que la prestación dineraria siempre serán cosas fungibles, el pago de dinero. Entonces el Tratado de Montevideo establece esta categorización, ¿no? Dice que cuando el contrato, podríamos decir la prestación más característica, tiene por objeto cosas ciertas e individualizadas, se va a regir, se va a considerar lugar de cumplimiento el lugar donde esas cosas ciertas e individualizadas existían al tiempo de celebración del contrato. Hablamos de cosas ciertas e individualizadas en los términos en que en el Código Civil y Comercial se habla de cosas no fungibles, es decir, que no pueden ser sustituidas por otra de la misma especie. En cambio, si los contratos en su prestación más característica tienen por objeto cosas determinadas por su género o fungibles, se considerará que el lugar de cumplimiento es el domicilio del deudor de la prestación más característica al tiempo de celebración. Y algo parecido pasa con los contratos de prestación de servicios, que cuando su objeto son cosas, el lugar en donde ellas existían será el lugar de cumplimiento. Y si su eficacia se relaciona con algún lugar especial, será ese el lugar donde se producen sus efectos, será el lugar de cumplimiento de la prestación más característica. Fuera de estos casos, será el domicilio del deudor de la prestación más característica el lugar de cumplimiento. De esta forma, recordando el caso, podemos concluir que el derecho aplicable a este contrato, siguiendo la norma de fuente interna, advertimos que no ejercieron la autonomía de la voluntad conflictual y que en todo caso entonces consideramos el punto de conexión subsidiario lugar de cumplimiento de la prestación más característica, que no es otra que la entrega de la mercadería, y que está designado por obra de la inclusión en el contrato, por parte de los celebrantes del contrato, de una cláusula de Incoterms, la Ex Work Calcuta. En consecuencia, toda vez que la obligación del vendedor por esta cláusula es entregar la mercadería en su fábrica, en su establecimiento o en las inmediaciones, es que al caso se le va a aplicar el derecho de la India. Es decir, que no se aplicará la convención.